recién estábamos hablando, haciendo un repaso acerca de la presentación de Sinceramente, que fue efectivamente uno de los hechos políticos de la semana, y también de algunas de las declaraciones del ex jefe de gabinete, que ahora está sumado al espacio de Unidad Ciudadana, trabajando activamente con Cristina Kirchner, y estoy hablando del ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, que está en línea. Alberto, muy buenos días. María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, María Julia, tanto tiempo? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo van tus cosas? Bien, tranquilo. Te agradezco que nos hayas atendido así, muy sencillamente, así que muy contentos. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo imaginás el espacio en esta como no sé si de llamarlo refundación o rearmado, pero vos hablaste un poco de cosas que no podían suceder en este nuevo kirchnerismo, que habían sucedido antes, y entonces me gustaría que vos me digas cuál es ese espacio en el que estás trabajando, cómo lo ves vos y cómo lo describirías, que lidera Cristina Kirchner, ¿no? Al menos hasta el momento. A ver, hagamos algunos comentarios previos para entendernos. Primero, yo no soy parte de Unidad Ciudadana. Yo soy un hombre que toda su vida militó en el peronismo y sigo siendo parte del peronismo. Ajá. Ocurrió que en un determinado momento muchos nos planteamos ver cómo afrontar el tiempo que se venía en unidad. Y la verdad es que me dediqué, me puse en la cabeza para poder... Te escucho muy mal, Alberto. ¿Ahí me escuchás? Es como que se va la voz y... ¿Ahora? Ahora un poco como de ultratumba. no sé cómo... Ahora sí. Ya me supera. No, lo que te decía es que yo me puse en la cabeza la idea de juntar partes, para que a partir de la unidad podamos dar una pelea clara en una eventual elección como la que viene. Sí. Y obviamente en ese contexto me reencontré con Cristina, con quien estuve 10 años sin hablar por diferencias políticas. Uh-huh. Y allí empezó la construcción de ese espacio de unidad, que excede mucho a Unidad Ciudadana. Bien. Un espacio donde concurren Felipe Solá, Facundo Moyano, donde de algún modo también regresó Hugo Moyano, donde se suma Pino Solana, Vicky Donda. Es un espacio muchísimo más amplio que la Unidad Ciudadana. ¿Qué los une? Nos une la convicción de que tenemos que construir una alternativa a este gobierno de Macri. El espanto los une. No nos une. Perdón, me quedaba picando. No nos une el espanto. No, de ningún modo. Por eso me pongo serio y te contesto serio. Uh-huh. No nos une el espanto. Nos une la convicción de que tenemos un gobierno que definitivamente es el peor gobierno. Ay, se te cortó. ¿Podemos ¿Ahí me escuchás? Sí, estabas diciendo que es el peor y ahí se cortó. Que es el peor gobierno que la democracia ha dado. Uh-huh. Es un gobierno que ha dejado resultados espantosos, sociales y económicos espantosos. Uh-huh. Y que además te ofrece, como todo futuro, seguir repitiendo las políticas que determinaron eso. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, evidentemente hay un proceso de autocrítica que lo primero que nos hace preguntar es qué fue lo que hicimos para que Macri esté en el lugar donde está, porque en gran medida, por lo menos yo estoy convencido que algo debemos haber hecho mal para que Macri sea presidente. Uh-huh. Y en segundo lugar, ser capaces de generar una alternativa nueva, como dijo Cristina el otro día. Una alternativa nueva significa ser mejores que Macri y significa ser mejores de lo que fuimos. Cuando vos decís el peor gobierno de la historia, estás incluyendo el gobierno de la Rúa también. Sí, definitivamente. Uh-huh. Porque de la Rúa hay que reconocerle que con todo que si querés fue el segundo peor gobierno, pero de la Rúa, si querés, él heredó el conflicto de la deuda. Uh-huh. Y sin embargo Macri lo creó. Claro, el de la deuda, pero no digamos, analizás o registrás o establecés ninguna vinculación con lo que puede llamarse, que es una palabra horrible, que ya caducó a esta altura de la gestión de gobierno, pero que existió en algún momento,
que es la herencia recibida, ¿no? De la que tanto se habla, o el gobierno recibe un país que estaba para salir adelante sin, o sea, que estaba como para ponerlo en marcha y que funcione. No, el gobierno recibió un país que tenía problemas, 3 problemas en la economía básicamente: el problema de la inflación, el problema del déficit fiscal y el problema del cepo. Resolvió el problema del cepo, resolvió entre comillas, tomando la deuda increíble que tomó. Resolvió el problema de la inflación, lo único que hizo fue multiplicarlo por 2. Una inflación que era del 23-24% anual, se convirtió en una inflación del 50%. El déficit fiscal, que era de 3,5, 4, hoy significa un déficit de 6-7 puntos, el 90% de eso determinado por intereses de la deuda. Con lo cual, el resultado es pasmoso. La pobreza la aumentó más de un 15%, el desempleo lo multiplicó por 2. Y la verdad es que la Argentina que recibió Macri era una Argentina con problemas. Yo critiqué esos problemas. Pero entre el dogmatismo y la ineficiencia de Macri generó esto. Totalmente. Sí, ni que hablar con que ni loco en Radio Nacional en la época de Cristina podría estar hablando una persona así de Cristina, ¿no? En la radio, pensando en la parte nuestra, la pequeña partecita nuestra, ¿no? Pero eso también es una cosa que va a uno que mira su pequeño... Vos me decís eso, yo te veo que simpatizas con Macri, pero... Vos me decís eso. No, bueno, no, está bien que vos tengas tu interpretación, no es lo que no, es tu interpretación, porque vos querés poner en mí un mote. Si yo simpatizase con Macri, estaría hablando solamente, perdóname, con gente del macrismo para hacer campaña con el macrismo, y yo estoy tratando de escuchar a una persona muy inteligente a quien respeto mucho y quiero no, perdóname, pero no es un pecado, pero es mentira. Vos estás tratando de ponerme a mí un mote, como porque es una estrategia comunicacional que tienen ustedes de poner que unos están de un lado y otros están del otro. Yo te entiendo. Sos inteligente, sos muy inteligente y estás tratando de meterme en una estrategia comunicacional que vos tenés, me parece genial. Julia, pero bueno, yo también soy inteligente. Igual podemos seguir charlando en lugar de que vos me digas qué pienso yo, y que yo como si yo no supiese lo que pienso. Pero déjame terminar la idea. Por supuesto. Bueno, la verdad es que es legítimo que vos creas que en otra época esto no pasaba. En época de Cristina, Radio Nacional también me llamaba. Y era muy crítico de Cristina. Lo que digo es que también en ese punto hay mucho para discutir, porque la forma en que Macri se entrometió en medio de la elección 5N o página 12 y trató de condicionar lo que en esos medios se decía, eso no habla de la libertad de expresión, eso no habla. El modo, la denuncia que está radicada ahora en lo de Fermín y de Cubría, donde podés ver cómo personas cercanas al gobierno le decían a la gente de ese 5N lo que tenían que hacer y dejar de hacer, y cómo tenían que vender sus acciones y a quién, eso no es eso no habla bien de la libertad de prensa. Yo celebro que vos sabés que te valoro y te respeto mucho, y celebro que vos y todos puedan trabajar. La verdad, yo soy de los que piensa, cuando en épocas de Cristina venían esos ataques a la prensa, a los periodistas, siempre me puse del lado de los periodistas, siempre. Y me costó que me llamaran que era un hombre de Clarín. Pero la verdad que estoy convencido de que cada uno tiene derecho a expresarse y a hablar como cree y como piensa, y está todo bien. Pues yo no soy mejor porque creo lo que creo, ni nadie mejor que yo porque piensa distinto. Somos gente que piensa distinto. Alberto, Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Bien. No quiero entrar en ese debate sin demasiado sentido sobre la mirada que tiene el espacio político que representó Cristina Kirchner con respecto a los medios y a los periodistas. Sí, hago la salvedad, porque la hice antes de que usted saliera al aire, de que fue un buen gesto que usted llamara a Marudo Farda, la cronista de TN, pero también, así como es un buen gesto de parte de usted, es un gesto que nunca sucedió por parte de Cristina Kirchner a ningún periodista que haya sido agredido en ninguna circunstancia. Y esto, digo, este caso puede ser un caso mayor o menor, pero es un caso que
recuerda a muchos otros casos, y eso es lo que pasa a veces en la cobertura. ¿Usted piensa que alguna vez Cristina va a tomar un gesto como el que usted tuvo? La verdad es que ayer hablé con Cristina el tema de Maru Bufar y le dije, yo creo que ella se tranquilizó sabiendo que yo lo había hecho, porque le dije, llegué, ¿sabes que viste lo que pasó? Bueno, la verdad es que nadie sensatamente puede avalar una cosa así. Claro. Y le dije, mira, llegué a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana casi, me enteré ahí, mirando la puerta, Maru estaba despierta, me contestó. Yo la conozco a Maru hace mucho, además. Claro. Y obviamente que nadie sensatamente puede avalar una cosa así. Yo creo que Cristina se tranquilizó sabiendo que yo lo había hecho. Alberto, ¿y qué cosas este nuevo espacio o este espacio ampliado sería debería crear, ¿no? Quiero decir realmente, para que no sigamos hablando incómodos, que de ningún modo quise descalificarte, por favor, te lo pido. No, y fue un recurso comunicacional. Quise decir que yo sé tu posición respecto de Cristina, sé tu malestar, y que por ahí, viste, Cristina es alguien que es un divisor de aguas, como Macri es un divisor de aguas. Y a veces nos ponemos a hablar así. Pero yo no tengo un malestar con Cristina como persona política. Es más, tengo una excelente relación con un montón de personas muy vinculadas a Cristina, que son de la cámpora, que son más cristinistas que tal vez, la militancia tuya, que tuviste tu momento de crítica y de alejamiento. Lo que sí reconozco, o sea, no me gusta la cosa cínica, perdón, no por vos lo estoy diciendo, a veces del espacio de hacer una lectura muy recortada, como también la hace el oficialismo, porque el gobierno también hace una lectura recortada sobre los males que heredó y sobre sobre los errores que cometió, ¿no? En verdad vuelvo al tema solamente porque la verdad no me gusta hacerme distraído y no quiero que queden dudas, no quise ni descalificarte ni mucho menos, quise transmitir la impresión que me había quedado en ese momento, solamente eso. Tranquilo, no te preocupes y te agradezco la aclaración. En eso te preguntaba, vos dijiste una frase en estos días que tiene que ver por eso te hablo como de este nuevo kirchnerismo. Dijiste, no podemos volver a cometer errores, la página de oro no se escribe negando la pobreza ni diciendo que la inflación no existe. Nosotros, eso te creo. Hace un ratito estábamos hablando y especulando que esto era una especie de, no sé, o de palo para Moreno, o decirlo de otra manera, de decir, bueno, hay personas que no deberían estar en un nuevo kirchnerismo, un límite tal vez hacia algunos de los militantes que también están entusiasmados con una candidatura de Cristina, como puede ser Moreno, que fue también, por supuesto, el secretario de Comercio. ¿Es así o no? Es un límite para no personalizar, lo que no podemos es hacer cosas que se hicieron y estuvieron mal. Después que cada uno se cargue el sallo que le corresponda si fue que lo hizo. Pero lo que no podemos es volver a hacer eso. Claro. Eso claramente es así. No sé, después, porque tampoco es... esas políticas también no son exclusivas de Moreno, pueden ser de otros. Entonces lo que no podemos es practicar esas políticas. ¿Pero aceptaría a Moreno en el espacio usted? Que usted está construyendo. Yo no soy censor de nadie, ni soy yo quien pone bolillas negras, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Lo que creo, si la pregunta es, usted tiene diferencias con Moreno infinitas. Sí, son públicas. Eso es así, infinitas. Creo que sus políticas fueron en gran medida causantes del deterioro del gobierno de Cristina. Se lo nota distanciado de Cristina, al margen de su rol, digo. Se lo nota a Moreno distanciado. Bueno, dice que él apoya a Labaña, sí, no sé por qué. Digo eso. El distanciamiento parece ser grande, apoya a Labaña. Sobre el recambio, ¿vos ves a una Cristina candidata? Porque muchos evaluaron, este es el lanzamiento oficial de su candidatura, por supuesto ella tiene tiempo todavía para oficializarlo y sabemos que ella es muy reservada en eso, ¿no? En esa decisión. ¿O para vos es una cosa obvia, como parte del espacio actual, que Cristina lo lidera y que Cristina va a ser la candidata? Objetivamente, Cristina es la que está en mejores condiciones de ser candidata. Si vos me preguntás, yo creo que Cristina
objetivamente debería serlo. Después empiezan a jugar cosas que me exceden a mí, que tienen que ver con sus ganas, su voluntad, su fuerza, bueno, un montón de cosas personales sobre las que yo no tengo nada que ver. Uh-huh. O sea, no descartás que pueda ungir a alguien tipo Axel Kicillof. Yo eso quisiera que no ocurra. A ver, quiero ser franco. O Cristina es candidata o Cristina se va a su casa. Porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. No, yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay Juncal y en la Casa de Gobierno haya un títere. No quieren un Cámpora. Claro, al que Cristina le prestó los votos. Eso yo no lo quiero. O Cristina es candidata y se hace cargo de lo que viene, o Cristina libera todas las fuerzas y deja que cada uno haga lo que quiera. ¿Se entiende? Sí. Pero lo que no quisiera es lo otro, porque son experiencias que ya vivimos. Yo decía Berger, que es un sociólogo americano, que lo que diferencia al hombre del animal es la capacidad de la experiencia. Bueno, tomemos en cuenta las experiencias para no repetirlas. Un poco eso que llamaba la atención de María Julia cuando decía, bueno, pero vos estás diciendo cosas del pasado que no deben ocurrir. Bueno, eso es la experiencia. Y fueron malas experiencias. Y no podemos permitir que vuelvan a ocurrir. Y hay que en ese compromiso del que habla Cristina, también la dirigencia política debe comprometerse frente a la gente a que ciertas cosas no sucedan. Es medio paradójico que justo la referencia parece ser a Cámpora, el gobierno Perón al poder. Justamente la Cámpora se llama el espacio Máximo Kirchner, sí, ¿no? Es medio contradictorio, sí. pero... Sí, claro, pero el Cámpora tiene otras virtudes. En todo caso, Cámpora fue víctima de ese sistema y lo resolvió con mucha lealtad, renunciando al día 49, creo, una cosa así. Digo, la verdad es que en eso Cámpora tiene otras virtudes por las cuales rescatan su nombre, pero eso como modelo fue malo. Le hago una pregunta porque me quedó la duda cuando empezamos la conversación. Usted dijo que hace 10 años no hablaba con Cristina desde casi... Estuve 10 años sin hablar con Cristina. 10 años sin hablar con Cristina. Cristina en la presentación del libro dijo que usted fue como el inspirador para escribir el libro y que ella lo empezó a escribir en abril del año pasado. Sí. ¿Cuándo fue que usted le sugirió esto de escribir el libro? Es bastante fácil. Yo voy a hablar con Cristina después de la elección de octubre del 2017, exactamente a mediados de diciembre del 2017. Hablamos, quedamos en ver cómo, bueno, primero como dos amigos que somos, nos sacamos todos los temas pendientes que teníamos de 10 años de desencuentro. Se pelearon un poquito. Exactamente, después pusimos blanco sobre negro, simplemente. O negro sobre blanco, según ¿Lo dejó hablar? Sí, sabés que sí. Pero después, yo en enero le planteé una serie de ideas que tenía, una de las cuales era esta, porque la verdad lo que yo le decía es que yo estoy escribiendo un libro sobre los fallos judiciales que la justicia federal ha dictado en estos años. Yo hace 30 años enseño Derecho Penal, y la verdad es que me interesó primero jurídicamente ver lo que estaba pasando en la justicia, y después me asombró, porque me parece que es un tema de divulgación masiva, que merece ser divulgado masivamente y explicarle a la gente, no con datos técnicos del derecho, sino con palabras simples, cómo los jueces están juzgando en Argentina, los jueces federales, porque cuando se habla de la justicia se mete a toda la justicia y no es justo. ¿Cómo están juzgando los jueces? Para saber, La justicia federal muy mal. Parte de la justicia federal. Sí, la que investiga a Cristina. Bueno, la verdad es que ahí volvemos al punto donde siento que toman partido. Es la que critican, ¿sabe? Cristina critica en el libro a Bonadío con todos los calificativos. Pero no es una... verdad, si uno lee lo que Bonadío se anima a escribir jurídicamente, uno dice cómo este tipo se animó a escribir esto. Escribir que Florencia Kirchner ingresa a una asociación ilícita el día que muere su padre, como si las partes, la condición de miembro de una asociación ilícita se heredara, eso es una prueba contundente de lo que están diciendo. Bueno, hay infinidad de cosas. Eso también es tomar obviamente también es tomar una postura, porque hay infinidad de casos, hay infinidad eso es jurídicamente inaceptable.
Eso es jurídicamente inaceptable. Es que Florencia Kirchner queda involucrada en esa causa cuando tiene una caja de seguridad con dólares que son transferidos cuando están inhibidos los bienes de Cristina. Mentira, Bueno, no es verdad lo que estás diciendo. No, es verdad. No es verdad lo que estás diciendo. Bueno, no vamos a pelear por no datos. quiero pelear, lo que quiero es que no confundas a la gente. Yo te estoy hablando de la causa del procesamiento de Florencia Kirchner, es por que ser es muy parte del anterior a esto directorio claro, es por ser parte del directorio, por formar parte, ingresar al directorio que manejaba. Exactamente, es muy anterior a lo que estás diciendo vos, que lo hizo Ercolini, no lo hizo siquiera Bonadío. Pero yo recomiendo que por lo menos lean. Ahí es donde me pongo medio mal, porque digo, pero ¿por qué me discuten si ni siquiera lo han leído? Leen los diarios, no leen los expedientes. Volvemos al punto que me preguntabas antes. Cuando yo veo eso, le dije a Cristina, me parecía razonable que la forma de responder todas esas cosas que se estaban diciendo sobre ella, sobre su familia, sobre sus hijos, era escribiendo un libro, y que además yo sentía que había muchos elementos para dar respuesta. Y así surgió la idea del libro, febrero del 2017. En febrero del 2017 le di una idea de cómo debería ser, y a partir de allí, el resto es todo mérito de ella, yo ahí no intervine en nada. En esa revisión sobre causas judiciales, usted podría, por lo que infiero o interpreto, concluir que todo el cúmulo de causas que involucran a diferentes funcionarios, además de aquellos... No estoy hablando de eso. No estoy hablando de Cristina. Solo de Cristina. No estoy hablando de eso. Sería una necedad de mi parte decir que no hubo corrupción cuando apareció un secretario de Obras Públicas con $9 millones en el baúl del auto. ¿Daniel Muñoz le pareció un corrupto, Alberto? La verdad es que yo lo conocí, no tuve ni trato personal, ni fui amigo, ni nada parecido a él. Si la pregunta es, ¿te asombra lo que estás viendo? Sí me asombra. Sí me asombra. Y es inexplicable que tenga la cantidad de bienes que dicen que están a su nombre.